Bien, este ejercicio número 6 del cuestionario de vectores nuevo dice que una pesa de 100 newton pende de una cuerda, como se muestra en la figura, en la cuerda vertical en principio, ¿no? Pero por supuesto vemos dos cuerdas oblicuas formando ángulos de 50 grados y de 30 grados con el techo, que es horizontal por supuesto, y hay que sacar los módulos de las tensiones T1 y T2 de las cuerdas, o sea, las intensidades de los vectores T1 y T2, puesto que la dirección y sentido ya se conoce porque es la dirección y sentido de la cuerda, o sea, una cuerda no puede tirar en otra dirección y sentido que no sea la de la propia cuerda. Bueno, para resolver este problema, usando la teoría de vectores vista en la unidad 1 de física de ingeniería, o sea, sin entrar en el tema propiamente de estática, se puede resolver perfectamente con los conocimientos que ya tenemos de vectores. En principio consideremos el sistema de referencias. Hagamos un eje X positivo hacia la derecha desde el punto donde están los tres vectores aplicados. ¿Por qué decimos tres vectores? Porque bueno, ahí está T1 y T2 y por supuesto falta el peso P. O sea que este es un sistema de fuerzas en equilibrio formado por el peso del cuerpo, 100 newton, vertical y dirigido hacia abajo, y las dos tensiones de las cuerdas T1 y T2 con las direcciones y sentidos mostrados en el dibujo. Este sistema tiene que estar en equilibrio. O sea, este sistema tiene que dar una resultante de cero. Vector nulo, podríamos decir, si sumamos P más T1 más T2, cosa que haremos seguidamente. Entonces, en primer lugar, conviene identificar bien los ángulos que forman los vectores T1 y T2 y también el peso, bueno, con respecto al eje X positivo. Podemos decir entonces que acá tenemos la tensión T2, tiene un ángulo de 30 grados debido a que es un ángulo que es alterno interno entre paralelas con este ángulo que forma la cuerda con el techo. Alterno interno entre paralelas. Esto está en la teoría de geometría, ¿cierto? Son iguales. Luego, en cuanto a la otra tensión, T1, tiene un ángulo de 130 grados. ¿Por qué? Porque es un ángulo que es conjugado interno con el de 50. O sea, si me baso en la dirección del eje X positivo, ¿cierto? Y si me baso en la dirección del eje X positivo o el eje X prolongándolo para el otro lado, ¿cierto? Y el techo son dos horizontales, o sea, dos paralelas, y una transversal. 50 y 130 serían suplementarios. Son suplementarios por ser conjugados internos entre paralelas y por lo tanto suman 180, entonces tiene que valer 130 ese ángulo. Si no lo queremos ver así, podemos recurrir a algo similar a lo que hicimos con la otra cuerda, observar que este ángulo que hay acá, con el eje X negativo, es de 50 grados por ser alterno interno entre paralelas con el de 50 y la transversal dada por la cuerda 1, también son alterno interno y entonces está claro de que este ángulo marcado acá son 180 menos 50, o sea 130. O sea, eso es lo primero, poder evaluar los ángulos de los vectores. Ahora sí, nos vamos a meter a resolver el problema. Bien, veamos primeramente entonces que hay que plantear la ecuación vectorial. La ecuación vectorial que hay que plantear es la que me dice que la tensión T1, vector, más la tensión T2, vector, más el peso P, que también es un vector, por supuesto, esos tres vectores tienen que dar como resultado el vector nulo. O sea, esos tres vectores tienen que dar igual a cero o al vector nulo, o sea, 0i más 0j, como vamos a discutir enseguida. Esa es la ecuación vectorial básica. La suma de los tres vectores tiene que dar cero porque esto está en reposo o equilibrio. Bien, entonces vamos a empezar considerando lo siguiente nosotros. El vector T1 tiene un módulo que no conocemos, pero un ángulo que sí conocemos. Si el vector T1 lo expresamos en forma rectangular, el mismo va a ser conocido como T1 por el coseno del ángulo respectivo, que para T1 es 130 grados, T1 por el coseno de 130, esa es la componente en X del vector T1. O sea, T1 por el coseno de 130 por el versor Y. Sería la componente en X, por eso la multiplicamos por el versor Y. Más, hacemos lo mismo con la otra componente y quedaría T1
por el seno de 130 grados, esa es la componente j del vector T1. O sea que lo que acabamos de escribir corresponde básicamente al vector T1, en notación de los vectores unitarios, o sea, en forma rectangular, dicho sea de paso, en forma rectangular pero con los vectores unitarios. O sea, T1 por el coseno de 130 según I más T1 por el seno de 130 según J. Hago lo mismo con el vector 2, para lo cual viene más T2, más T2. Y T2 es igual a el módulo de T2, que por supuesto no lo conozco, el módulo de T2 por el coseno del θ2, del ángulo de T2, que es 30 grados con respecto al eje X positivo, eso es I, más T2 por el seno del ángulo respectivo 30 grados según J. Esa es la notación en vectores unitarios o forma canónica del vector T2, expresado simbólicamente, porque a T2, al no conocer el módulo, no puedo conocer tampoco las componentes en X y en Y todavía. O sea, todavía no estoy habilitado no puedo usar la calculadora para pasarlo de polar a rectangular porque tengo el ángulo nada más de T2 y de T1, pero no tengo el módulo. Entonces tengo que hacerlo de esta manera, o sea, aplicando las fórmulas que están explicadas en el apunte, como el módulo por el coseno, la componente en X, y el módulo por el seno, la componente en Y. El coseno y el seno lo puedo calcular porque el ángulo los conozco, pero las incógnitas son dos, y que son el T1 y T2, siguen siendo las dos incógnitas, ¿no? Y luego viene más el peso igual a 0. Bueno, el peso nos damos cuenta que tiene 100 newton y no hace falta hablar de 270. Si queremos le podemos marcar el ángulo del peso como 270 grados respecto al eje X positivo, pero en este momento no hace falta. Simplemente consideremos que el peso es de 100 newton negativo J, porque tiene componente en I solamente. 100 newton negativo en J. Entonces, ahora le voy a poner menos 100J igual a 0. 0 vector, porque va a ser 0I más 0J también. Entonces este sería el peso, 100 newton J. Obviamente 0I, ¿por qué? Porque no tiene componente en X el peso. El peso es todo negativo y todo vertical, por eso es todo J y todo 100 negativo. Esa sería la notación en vectorio unitario del peso. Esa sería la ecuación del equilibrio estático. Entonces ahora nos damos cuenta que puedo separar en el primer miembro las I de la J, para lo cual quedaría de la siguiente manera. Tomando factor común I, tengo que va a quedar T1 por el coseno de 130, según I, ¿cierto? Por el coseno de 130, más T2 por el coseno de 30, más T2 por el coseno de 30 grados, cierro paréntesis, esas son las I, o sea, voy a sumar la I con la I. Lo que voy a hacer ahora, básicamente, es sumar la I con la I y la J con la J, o sea, acá tengo, este es un término con I, y este también es un término con versor I. Esos dos lo voy a sumar y sacar de factor común la I. Y después voy a hacer lo mismo con la J, o sea, voy a sumar esto, ¿cierto? Más esto, más la otro término con J. Recordemos que cuando los vectores están expresados en forma canónica o rectangular, se suman algebraicamente la I con la I, la J con la J, obviamente nunca la I más la J, ¿no? Bueno, sigamos. Ahora hago lo mismo con los términos con J, más, abrimos paréntesis, y vamos a poner los términos que tienen J, que serían T1 por el seno de 130, T1 por el seno de 130, más T2 por el seno de 30, más T2 por el seno de 30 grados, menos 100, y esos son los J. O sea, de esta manera he sumado la I más la I y la J más la J. T1 seno de 130J, más T2 seno de 30J, menos 100 igual a 0. Igual a 0. Bueno, el 0 vector lo podemos poner como 0i más 0j, cosa que habitualmente no se hace, pero que ahora lo voy a hacer para que veamos que esos dos vectores tienen que ser iguales, o sea,
T1 más T2 más P tiene que ser igual al vector nulo para que esté en equilibrio. Por lo tanto, queda claro que tiene que darse ¿qué cosa? Que los dos paréntesis tienen que ser iguales a 0. O sea, esta que sería la componente ni del primer miembro, tiene que ser igual a la componente ni del segundo miembro, que es 0. Y todo este segundo paréntesis, que es la componente j del segundo miembro, tiene que ser igual a la componente j del otro miembro, y por lo tanto, eso va a constituir un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y ahora voy a resolver este sistema, ¿cierto? Que sería, reordenándolo, porque el orden de los factores no altera el producto, podemos considerar que el coseno de 130 grados por T1 más el coseno de 30 grados por T2, ¿cierto? Tiene que ser igual a 0, porque esa es la componente en X del vector del primer miembro, la componente en X, o sea, la acompañada por el versor Y. Tiene que ser igual a 0. Y lo mismo para la otra componente. La otra componente va a ser seno de 130, otra vez cambio el orden de los factores en cada término, eso no altera el producto, seno de 130 por T1 más el seno de 30 grados por T2 menos 100 igual a 0. Bueno, y de paso, bueno, lo vamos a dejar así, menos 100 igual a 0. Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que lo puedo pasar a resolver con la calculadora. Para cargar los valores en la calculadora científica que tenga para ecuaciones como la 95 o la 570, la 991, bueno, una calculadora que permita los menús de ecuaciones, el único cambio que tengo que hacer acá es simplemente este menos 100, pasarlo sumando al 0, y por lo tanto lo voy a hacer acá borrándolo simplemente, el menos 100, ese lo paso sumando al otro lado, y va a quedar esto igual a 100 Newton positivo, que pasó al segundo miembro. Entonces ahora, para hacer el cálculo con la calculadora, tengo que considerar que la calculadora me va a pedir los coeficientes A1, B1, C1, en el segundo miembro del término independiente, ¿no? Que son los coeficientes de lo que va a ser la X, de lo que va a ser la Y, que acá en este caso son obviamente T1 y T2, y del término independiente en el segundo miembro. A1, B1, C1, decíamos, A2, B2, C2, ¿cierto? Como más 100, cargamos todos esos valores en la calculadora y me va a alargar la solución, y la solución correcta es la C, 87,9 Newton la tensión T1 y 65,3 Newton la tensión T2. Observemos que es más grande la tensión T1 que la tensión T2. No está a escala el dibujo. En el dibujo se observa como más grande la T2, pero es más grande la T1 debido a que esa cuerda está más vertical, más tendiendo a la vertical, o sea, con un ángulo de inclinación mayor con respecto a la horizontal. Por eso T1 va a aguantar más fuerza que la T2, porque la T2 está formando un ángulo de inclinación menor con la horizontal, va a resistir menos la T2, o sea que la mayor parte del peso va a ser aguantado por la cuerda que está más paradita, digamos, que con respecto a la otra. Esa va a ser la solución del ejercicio. O sea, se saca de esta manera usando la teoría de vectores. No hemos apelado ni siquiera a la teoría de estática, de la composición de fuerza, de la sumatoria de la fuerza igual a 0 y todo lo demás, que lo vamos a ver de nuevo en estática. Simplemente con lo que ya sabemos de vectores y considerando un vector en que estos tres vectores tienen que dar 0 porque está en equilibrio, esto es obvio, ¿no? Que T1 más T2 más el peso tiene que dar 0. Con eso solamente, y empleando el concepto de componente en X, componente en Y, de forma rectangular o de descomposición rectangular de un vector que estaría inicialmente dado en forma polar, aunque sin conocer el módulo y conociendo solamente el ángulo, o sea, no está totalmente dado ni siquiera en forma polar, pero bueno, con todos esos procedimientos y sumando la Y con la Y y la J con la J, como sabemos que se suman los vectores cuando están dados en forma rectangular, con eso solo, y igualando luego a 0, se puede resolver el problema con los conocimientos actuales de vectores. Así terminaría este problema.